Hola Daniel, ¿cómo estás? Inés. Carlos, hola, Sí, ¿cómo andas? ¿Qué decís? bien, bien, Bueno, acá. Bueno, te da el sol, me voy. te da la luz del sol, no creo, pero Ah, ahora. sí, me bajé la cortina hoy. Bueno, espero que estén todos bien. Saludos a los que están entrando. Ubíquense y arrancamos con la clase de hoy. Entonces, habíamos ya empezado medio tímidamente con la clase de galaxias, con el tema de galaxias. Eh, Hoy vamos a entrar entonces ya más de lleno. Lo que vimos, bueno, acaba el repaso de lo que vimos en la última clase. Todavía habíamos visto algunos temas de efectos de campo magnético. Hicimos una descripción cualitativa y después un modelado medio sencillo del campo magnético solar. Lo que vimos es primero la corona solar, que es la capa más alta de la atmósfera del Sol, que está formada por un plasma muy caliente y muy tenue. Vimos las llamadas manchas solares. Las manchas solares se observan en la fotósfera, en la base de esa corona, corresponden a lo que indican esas manchas, son fuertes concentraciones de campo magnético en esa zona, y vimos brevemente cómo se correlaciona la existencia de las manchas en la superficie, digamos, del Sol, con las regiones activas que se forman más arriba, en la corona. Vimos que esa actividad magnética es cíclica, o sea, no, tiene un comportamiento temporal. Cada 11 años se crean y se destruyen esas regiones activas o las manchas, que las manchas aparecen, vimos diagramas de Mariposa, que son diagramas de latitud solar en función del tiempo, que muestran que las manchas aparecen a una cierta latitud intermedia, ya sea en el hemisferio norte como en el sur, y que la zona donde se producen esas manchas va migrando desde esos más o menos 30 grados de latitud, norte o sur, gradualmente a lo largo del ciclo hacia el ecuador solar. Y que ese fenómeno de creación de manchas y de migración de las manchas hacia el ecuador se repite cada más o menos 11 años, y que terminado ese ciclo solar, la parte dipolar del campo magnético, que supongamos que tuviera un polo norte en el norte geográfico del Sol, se invierte para quedar el polo norte magnético en el sur solar. Y así cada 11 años. Vimos un modelo más cuantitativo que llamamos, todo el mundo llama el dínamo alfa-omega, donde se conjugan el efecto alfa que habíamos visto en la clase todavía anterior. El efecto alfa, les recuerdo, es el rol de la microescala en la producción de campo magnético sobre la macroescala. El dínamo alfa-omega conjuga, en el caso solar, consiste básicamente en integrar la ecuación de inducción magnética, y suponiendo que el campo de velocidades es dato, y el campo de velocidades se modeló proponiendo campos de velocidades que son conocidos para el Sol, como la rotación diferencial, el hecho que esa esfera gaseosa que es el Sol rota más rápido en el ecuador que en los polos, y también hay un gradiente de velocidad de rotación entre la superficie y las capas más internas, un flujo meridional que lleva fluido desde el ecuador hacia los polos, y convección. La convección es el campo de velocidades microscópico, pero que, como vimos, a través del efecto alfa tiene un efecto importante. Entonces, y les mostré la solución numérica de esa ecuación de inducción para un dínamo axisimétrico con estos aportes de campos de velocidades, y les mostré soluciones numéricas que muestran
diagramas de mariposa teóricos, con un acuerdo relativamente razonable con lo que muestran las observaciones. Eso es más o menos, con eso cerramos el tema de efectos magnéticos. Por supuesto el tema, como todos los otros que ya vimos, es mucho más amplio que eso, pero bueno, esta pasada introductoria la doy por cerrada la clase pasada, y empezamos sobre el final de la clase con algo de dinámica de galaxias, una descripción muy introductoria de la Vía Láctea, que es la galaxia que nos toca en suerte, una descripción morfológica de cómo es la estructura de galaxias en general, que tienen un disco que rota alrededor de su centro galáctico, y después tienen la estructura de bulbo más esférica, alrededor también del centro, y tercero, una estructura más difusa que se llama el halo de la galaxia, bastante grande pero muy difusa, formada por estrellas. Bueno, todas ellas tienen, ¿de qué están hechas las galaxias? De estrellas, pero también entre estrella y estrella hay un medio interestelar que está hecho de gas y polvo, básicamente eso. Por último vimos la llamada paradoja de Olbers, que consiste en pensar qué pasaría si el universo estuviera hecho de una distribución homogénea de estrellas. Si tuviera estrellas homogéneamente distribuidas, la paradoja lo que me dice es que, por un lado, la luz que me llega de cada estrella, su luminosidad decae como 1 sobre R cuadrado, pero por otro lado el número de estrellas crece como R cuadrado, de manera tal que la iluminación que yo recibiría de un universo con esas características sería infinitamente grande. Entonces, bueno, discutimos, un monólogo como suele ser, pero ahí está la paradoja de Olbers, y posibles salidas a esa paradoja. Digamos, es una paradoja porque uno presenta una situación donde llega a un resultado que no es el que observamos. Cómo se sale de una paradoja, bueno, criticando con argumentos alguna de sus hipótesis. Bueno, hoy seguimos entonces con el tema de galaxias, ya más de lleno, y voy a empezar por describir un objeto que es el llamado sistema localmente en reposo, que es un sistema de referencia. El Sol está en un estado de movimiento, que ahora vamos a ver más o menos cuál es. No tengo por qué suponer que es un observador, que es un sistema inercial. El sistema localmente en reposo es esto que vamos a ver ahora. La Vía Láctea, nuestra galaxia, está hecha de alrededor de 10 a la 11 estrellas, más o menos un orden de magnitud, gas y polvo. La primera pregunta que surge es ¿dónde estamos dentro de esa galaxia? ¿Cómo sabemos? Porque yo les puedo decir dónde estamos, pero ¿cómo sabemos que estamos ahí? ¿Y cuál es la velocidad con la que nosotros nos movemos respecto de, por ejemplo, del centro de la galaxia? O sea, estamos en un lugar que no es para nada privilegiado, somos una de las 10 a la 11 estrellas, y bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué velocidad tenemos como modestos partícipes de esta galaxia? Entonces, para eso, lo que se hace es suponer que el disco galáctico, vamos a hablar del disco de la galaxia, del estado de movimiento del disco de la galaxia, vamos a suponer que está hecho de un fluido, donde las partículas que componen el fluido son estrellas, y también gas y también polvo. Y ese fluido, entonces, imaginamos para él un cierto campo de velocidades, y el campo de velocidades es el de rotación alrededor del centro de la galaxia. Cada elemento del fluido tiene un movimiento circular alrededor del centro, pero la rotación en general la suponemos diferencial. Rotación diferencial quiere decir es un disco que no rota como un rígido,
que es un estado de movimiento que conocemos bastante bien desde mecánica, o desde física 1 incluso, sino que tiene rotación diferencial. A medida que rota la galaxia alrededor de su centro, se deforma. Los distintos anillos concéntricos que forman ese disco rotan a velocidades angulares diferentes. Entonces acá está el pequeño diagrama de un disco con un centro. Imagino un campo de velocidades, UDR, el campo de velocidades la velocidad tiene solo componente tangencial, entonces el movimiento va a ser circular, y ese campo UDR lo suponemos de esta manera, tiene solo componente tangencial, teta de cilíndricas, y vale omega R, como cualquier velocidad tangencial, es omega R. Lo que pasa es que en un sólido, que es donde probablemente más uno usa esto, B igual omega R es con omega constante, porque un sólido tiene velocidad angular constante, mientras que acá vamos a suponer que la velocidad angular depende de R, de una forma que, bueno, ya veremos cuál es. Entonces esto es rotación diferencial, y hasta ahí los invito a imaginar esta dinámica de galaxia como un fluido. Los elementos del fluido son, por ejemplo, este que está graficado acá, el elemento de fluido que nos toca en suerte, o sea, dentro del cual el Sol forma parte, es el sistema localmente en reposo. Es una forma de decir, porque en realidad no está en reposo, está rotando, con la velocidad angular que le toca según la distancia radial a la que se encuentra. Entonces, el elemento de fluido al que pertenecemos es el sistema localmente en reposo. Es un nombre, no muy feliz por lo que estoy diciendo. ¿Y de qué está hecho ese elemento de fluido? Está hecho, por supuesto, de montones de estrellas, y gas y polvo, como digo. El Sol es simplemente una partícula de este fluido, y por supuesto todo el sistema solar acompaña, o sea, cuando digo el movimiento del Sol, me refiero al movimiento del Sol con todo su sistema planetario. El Sol es una partícula apenas en este problema, que en general tendrá un movimiento propio, o sea, el Sol tiene un movimiento dentro de ese elemento de fluido y se mueve respecto al elemento de fluido. De la misma manera que si uno tiene un gas, como, qué sé yo, la atmósfera en la que estamos, uno hace una descripción fluidística de la atmósfera, como habrán hecho en estructura 1, tengo un viento, abro una ventana del cuarto y entonces entra un viento y describo ese movimiento de fluido a través de elementos de fluido. Pero por supuesto sabemos en todo momento que cada elemento de fluido está hecho de un montón de moléculas, de nitrógeno, oxígeno, etc. De la misma manera, este fluido galáctico, este elemento de fluido está hecho de montones de partículas que son estrellas. Esas estrellas a su vez vienen con sus sistemas planetarios y demás, y entre estrella y estrella tengo gas y polvo. Ese es el fluido al que nos vamos a referir por un par de clases. La velocidad individual de cada estrella, por ejemplo, si yo apunto con el telescopio a una estrella más o menos cercana, yo y mido el corrimiento Doppler, por ejemplo, el corrimiento Doppler se refiere a esa estrella, que en este contexto es apenas una partícula de este fluido, ¿no? Entonces, la velocidad individual de una estrella, que llamamos simplemente V, se puede descomponer como una velocidad media más una fluctuación delta V. V media es lo que podemos asociar con la velocidad hidrodinámica. Velocidad media, este corchete indica un valor medio en el vecindario. Supongamos, si la Vía Láctea tiene alrededor de 10 kiloparsecs de radio, un poco más, pero no importa, 10.000 parsecs. Entonces, un elemento de fluido puedo pensar que es un cubo de 100 parsecs de lado, por decir algo. No tiene por qué ser 100 parsecs, pero más o menos.
O sea, es un cubo de dimensiones mucho más chicas que el tamaño de la galaxia, pero por otro lado, 100 parsecs es un montón, entran un número importante de estrellas en un cubo de 100 parsecs de lado. Entonces, supongamos que son, no sé, 2000 estrellas. Si yo les mido la velocidad, cómo lo hago es otra historia, pero supongamos que puedo medir la velocidad de las 2000 estrellas más cercanas, y hago una velocidad promedio, este es B medio. Y esa velocidad promedio tiene sentido pensar que es recién ahí la velocidad hidrodinámica de esta porción de galaxia que se mueve como un fluido, ¿ok? Entonces esta B medio la asocio con el UDR del que hablaba antes. Y delta B es el apartamiento de esa estrella particular respecto de su vecindario. Esa partícula, ¿no? De la misma manera que en un elemento de fluido de aire, una molécula de nitrógeno en particular puede tener un movimiento de deriva dentro de ese vecindario. A eso le llamo delta B. ¿Ok? Esto es importante porque lo que uno mide, si uno mide velocidades de estrellas, uno mide este B, que en parte, que lo puedo descomponer en la velocidad del elemento fluido al que pertenece, pero siempre va a haber un apartamiento respecto de eso. El sistema localmente en reposo, acá no voy a contar, es bastante técnico de explicar cómo sabemos que el sistema localmente en reposo, en dónde está y a qué velocidad se mueve. Eso tiene que ver con infinidad de medidas de velocidades respecto de cúmulos globulares y demás, para saber de convolucionar el problema y obtener esto, simplemente lo cuento. Sabemos que el sistema localmente en reposo está alrededor de 8400 parsecs del centro de la galaxia, o sea, no está tampoco en un lugar privilegiado, está lejos del centro, a 8,4 kiloparsec, y moviéndose con una velocidad tangencial de 240 kilómetros por segundo. Esto tiene, ambas mediciones tienen, qué sé yo, un 10%, más o menos un 10% de error. No son terriblemente precisas, pero es bastante. Es relativamente precisa respecto de teniendo en cuenta lo complicado de lo que estamos tratando de medir, ¿no? Ahora, ¿a qué velocidad se mueve el Sol respecto a ese sistema en reposo? O sea, somos parte de un vecindario que se mueve, que está a 8400 parsecs del centro, moviéndose con una velocidad tangencial de 230 kilómetros por segundo. Es una velocidad alta, no es para nada relativista. Ahora, ¿a qué velocidad nos movemos nosotros respecto de las estrellas vecinas? Son preguntas todas que se ven como difícil de responder, sin embargo, esta en particular podemos responder. Si yo mido la velocidad de cualquier estrella que forme parte del vecindario, o sea, del sistema localmente en reposo, la velocidad de cualquier estrella, tengamos en cuenta que cuando con el telescopio yo voy y mido el corrimiento Doppler, o sea, la velocidad radial de una estrella, lo hago respecto del sistema de referencia en el que estoy, que voy a suponer por hoy que es el sistema solar. Por supuesto, hay otros movimientos que de convolucionar. Nosotros en realidad no es que estamos en el Sol, estamos en la Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su eje, que habría que restar esa velocidad en la que yo sé que me encuentro. No estamos en un sistema inercial por varios motivos, porque rotamos alrededor del eje. Si resto ese movimiento, todavía tengo que descontar que estamos en una órbita elíptica alrededor del Sol. Como ese movimiento lo conocemos, también habría que descontarlo. Descontados esos dos tipos de movimientos, todavía tenemos un movimiento colectivo como sistema solar. Todo el sistema solar se está moviendo también. Entonces, supongamos que descuento los dos anteriores, ¿no? La rotación propia de la Tierra y la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Entonces digo,
la velocidad de una estrella respecto al Sol, como si nosotros nos moviéramos rígidamente adheridos al Sol, ¿no? Entonces ahí tengo la velocidad de una estrella respecto al Sol. Acá uso Galileo porque dijimos que las velocidades no son relativistas, entonces es la velocidad de la estrella menos la velocidad del Sol. La velocidad de la estrella, como dije antes, se puede descomponer en la velocidad media, que será la velocidad del sistema localmente en reposo, más el apartamiento, la velocidad propia con la que se mueve esa estrella respecto del elemento de fluido. Menos lo mismo para el Sol. Este simbolito quiere decir Sol. Menos la velocidad media respecto al sistema en reposo, y el apartamiento, la velocidad propia con la que se mueve el Sol. Ahora, como si son estrellas del mismo elemento de fluido, este B medio es la velocidad hidrodinámica, que es la misma en ambos casos. Entonces estos B medios vuelan, y lo que me queda es directamente la diferencia de velocidades de los apartamientos, de los movimientos propios de esas estrellas dentro del vecindario. Ahora, si en vez de medirlo para una estrella, yo lo mido idealmente para todas las estrellas del vecindario, o por lo menos para un grupo estadísticamente significativo de ellas, o sea, lo mido para 2.000, 5.000 estrellas, entonces tendré 5.000 vectores velocidad. Si ahora hago la velocidad promedio, la velocidad promedio de este apartamiento me va a dar 0, ¿no? Porque ese sería el apartamiento de todas las estrellas. En promedio, el promedio de esos apartamentos va a dar 0, ¿no? Si yo acá, en esta expresión que tengo acá abajo, si yo acá vengo y aplico un valor medio, la velocidad media, acá el promedio me va a dar lo mismo, pero y esto me tiene que dar 0, ¿no? Por definición de delta, de apartamiento del promedio. Eso pasa para este término, delta B de estrellas. Estrellas tengo muchas, el Sol es siempre el mismo. Entonces, si vengo con la operación de valor medio estadístico, esto va a dar 0. Esto es siempre lo mismo porque es no sé cuál es, pero es el apartamiento del Sol. Es siempre lo mismo. Entonces, como el delta B sobre todas las estrellas en promedio da 0, tiene que dar 0, entonces la velocidad media de todas las mediciones que hago es exactamente menos la velocidad de apartamiento del Sol. ¿Me siguieron acá? ¿O me volví confuso? Bueno, como de costumbre, levanten la mano, pregunten o usen el chat. Ok. Y me dicen. Entonces la idea es que si yo mido velocidades de 1.000, 2.000 estrellas vecinas y saco la velocidad media, ese valor que obtendré será menos la velocidad con la que el Sol se mueve respecto de su vecindario. Bueno, una vez que el trabajo, por supuesto, ya fue hecho, y termina dando estas componentes que les cuento, pero un dato, como un comentario apenas. La velocidad con la que se mueve el Sol respecto de su sistema localmente en reposo es esta. Se mueve a menos 9 km por segundo en la dirección radial, o sea, se acerca a 9 km por segundo al centro de la galaxia, digamos, lo cual es muy poco. Tengan en cuenta que el elemento del fluido en el que estamos inmersos rota a 240 km por segundo, ¿no? O sea, pero bueno, el Sol se acerca respecto de eso un poquito hacia el centro. Tiene 11 km por segundo de rotación respecto de su sistema en reposo, o sea, en vez de 240, el Sol va como a 250, de 251. Y además tiene una deriva vertical, o sea que la va sacando levemente del disco de la galaxia de 6 km por segundo. Todos esos números son muy chicos, por decir, despreciables, si uno va a analizar la dinámica de la galaxia. Y lo que hace el Sol como partícula en esa galaxia es derivar muy poquito. La velocidad propia del Sol respecto al sistema de reposo es mucho menor que la del elemento de fluido. Pero bueno, ahí está. Y cuando uno hace mediciones
y sobre todo si quiere tener cierto nivel de precisión, uno usa esos corrimientos de velocidad. Bueno, con eso uno más o menos empieza a ubicarse en la galaxia. Si seguimos sosteniendo que la dinámica de la galaxia es un movimiento, está dada por un movimiento circular de un fluido con rotación diferencial, podemos querer explorar cómo es el campo de velocidades en el entorno próximo. Está bien, este elemento de fluido se mueve así, pero ¿qué hacen los elementos de fluido, digamos, vecinos? Por ejemplo, ¿cuánto vale omega de R? Todavía no sabemos. Entonces, para meterse en ese tema, aparecen las llamadas constantes de Oort, que les contó Carlos la clase pasada, en la clase práctica. Yo lo voy a contar por ahí, entonces más breve, pero lo voy a contar. La idea es esta. Uno tiene, acá está el centro de la galaxia, acá hay una estrella cualquiera, genérica. Si lo puedo hacer para esta, lo podemos hacer para cualquier otra. Y acá está el Sol. El Sol está a una distancia que esos 8.400 parsecs, que acá la vamos a llamar R0, y está siguiendo su movimiento circular a la distancia a la que se encuentra, con una velocidad tangencial que llamamos V0. Sub 0 quiere decir para el Sol. Y hay otra estrella cuyo movimiento quiero investigar, que está en otra distancia al centro, que llamamos R, también moviéndose con un movimiento circular alrededor del centro, que llamamos V, con una velocidad V, a una distancia R. Las dos tienen movimiento circular alrededor del centro, pero las velocidades lineales, que son las que están acá, y las angulares son diferentes. Y no sabemos cuáles son. Otros datos, la distancia D, que es a la cual se encuentra la estrella de nosotros. L es este ángulo. El ángulo, si nosotros, este L es lo que se llama la longitud galáctica, es un ángulo. Si yo estoy acá en el Sol, acá cuando digo el Sol me refiero a todo el sistema solar, ¿no? Todo el sistema solar es un punto en este diagrama. Entonces yo miro hacia el centro de la galaxia. Ahora vamos a ver cómo sabemos dónde queda el centro de la galaxia. Si uno estuviera en el campo en una noche estrellada, o sea, sin nubes, se vería una franja con una concentración de estrellas. Esa franja es la Vía Láctea, y en alguna región, uno ve una región, dentro de esa franja hay una zona más brillante, entonces presumiblemente en esa dirección, más o menos, estará el centro de la galaxia, donde veo una mayor concentración de estrellas. Entonces, si yo apunto en esa dirección, ese es el centro de la galaxia, y después hacia la izquierda, un ángulo, que es la longitud galaxia definida de esa manera, la longitud galáctica, me da la orientación angular, por un lado, y por el otro, a una cierta distancia entre L y D, ubico la estrella respecto de mí en el plano galáctico, ¿no? Suponemos que estas dos estrellas están en el disco. Me olvido que el problema en realidad es tridimensional, por hoy. Entonces, el Sol se encuentra a una distancia R0 del centro, con velocidad V0 igual a omega 0 R0. Y si una estrella cualquiera que está a una distancia R tiene una velocidad tangencial que es omega por R. Omega es distinto de omega 0 porque, como dije, no es un rígido. Y por supuesto, si uno pudiera ver este sistema desde afuera, sería más fácil, un sistema inercial desde afuera, y veo el centro, veo estrellas, todas con movimiento circular. Todo sería más fácil, pero el desafío es que no es el caso. Nosotros estamos acá, nosotros estamos en el sistema inercial, que es uno más de los elementos de fluido de este problema.
lo que yo puedo intentar es medir la velocidad radial y tangencial de esta estrella. La velocidad radial con corrimiento Doppler. Si yo veo un espectro de esa estrella y veo líneas espectrales que puedo identificar como conocidas, qué sé yo, H alfa, H beta o líneas espectrales que conozco, quiere decir que yo conozco la longitud de onda a la que se produce esa línea espectral. Entonces yo mido si en el espectro que observo la línea aparece en el valor nominal que tendría que estar, o si aparece corrida. Si aparece corrida al rojo, concluiré que la línea se formó en un objeto que se aleja de mí, y uso la ecuación del efecto Doppler para ver cuánto se aleja, y si la línea está corrida al azul, se concluyo que el objeto se está acercando. Entonces, de esa manera mido por corrimiento Doppler la componente de la velocidad en la dirección radial, en la dirección de la visual. Y por otro lado, si yo esa estrella la sigo noche tras noche y veo que la estrella aparece en lugares, en el plano del cielo, en posiciones distintas, para distintos tiempos, puedo tratar de ver cuál es la velocidad tangencial, o sea, en la dirección perpendicular a la de la visual. Esas mediciones son un poquito más difíciles y no son inmediatas, pero bueno, supongamos que puedo hacer eso, que puedo obtener esas mediciones. De todas maneras, lo que vamos a hacer hoy es teoría, o sea, según este diagrama, sabiendo algo de efecto Doppler y sabiendo trigonometría, cuál debería ser la velocidad de esa estrella. Radial y tangencial, sabiendo que los dos, tanto el observador como la estrella, se mueven con movimiento circular y rotación diferencial. Entonces, la velocidad radial de la estrella debería ser, si uno mira este diagrama, la velocidad de la estrella respecto del Sol, que es donde estamos nosotros, debería ser la componente radial. Radial es la línea punteada. Debería ser B coseno alfa. Debería ser B coseno alfa si yo estuviera quieto, pero yo no estoy quieto, yo también me estoy moviendo en esa dirección. Entonces, la proyección de mi velocidad en esta dirección será V0 por el coseno de este ángulo. Pero este ángulo es complementario de L. Entonces, en vez de poner el coseno de ese ángulo, que ni siquiera le pusimos nombre, multiplicamos por el seno de L, ¿ok? Porque entre estos dos ángulos son complementarios, suman 90 grados. ¿Cómo sé eso? Porque el movimiento del Sol es circular, o sea, esta dirección de movimiento es perpendicular a la radial. Entonces es, como dije, B coseno alfa, habíamos dicho, menos B0 por el seno de L. Esa es la velocidad radial que yo debería medir para esa estrella, ¿ok? Hasta acá. Y la velocidad tangencial, bueno, parecido, solo que es la componente, en el disco, o sea, en este plano del dibujo, es la componente tangencial, es B por el seno alfa, así empiezo, B por el seno de alfa, pero le tengo que restar mi velocidad en esta dirección tangencial, o sea, perpendicular a esta línea punteada. Y será B0 por el seno de este ángulo, que no conozco, entonces sería el coseno de L. Menos B0 coseno de L. Entonces hasta acá tengo las dos componentes de la velocidad de la estrella respecto de mí, o sea, del Sol. Para que estas ecuaciones sean útiles hay que trabajar un poco más. Entonces vamos a eso. Para deshacernos, por ejemplo, alfa, este ángulo alfa, en realidad no conocemos este ángulo alfa porque la estrella está acá, esta es la línea de la visual, resulta que la estrella tiene este movimiento oblicuo respecto a la dirección de la visual, pero este ángulo yo no lo conozco ahora en el diagrama pero en la realidad no lo sé. Entonces este ángulo alfa, si me lo puedo deshacer de él, mejor. Y para deshacernos de alfa, que es una cantidad que no es dato, tenemos identidades trigonométricas, unas cuantas, pero con estas dos me alcanza.
Uno es usar el teorema del seno. Teorema del seno, les recuerdo que dice, agarro un triángulo cualquiera, el que me interesa acá es este, el que va del centro galáctico al Sol y a la estrella, este triángulo. Teorema del seno, que vale para cualquier triángulo, me dice que la longitud de cada lado dividido el seno del ángulo opuesto son todas iguales. R0 sobre el seno de este ángulo es igual a R dividido el seno de L y D dividido el seno de este ángulo. Entonces lo que me interesa es relacionar R0 y R. R0 dividido el seno de este ángulo tampoco no le pusimos nombre, no lo conozco, pero lo puedo obtener más o menos fácilmente. Acá tengo, esta es la trayectoria circular de la estrella, quiere decir que en esta dirección, la misma dirección que la de la velocidad, entre esa dirección y R se forma un ángulo recto. Este cachito es alfa, ¿no? Este cachito es alfa porque es un ángulo opuesto a este. Entonces este ángulo es 90 más alfa. Entonces R0 dividido el seno de 90 más alfa es igual a R dividido el seno de L. Entonces R dividido el seno de L igual a R0 dividido el seno de 90 más alfa, que es igual al coseno de alfa. Entonces acá, para obtener esta expresión que está acá, uso el teorema del seno, y el hecho que el seno de 90 más alfa es el coseno de alfa. Entonces ahí tengo una ecuación que me va a servir, si aparece coseno de alfa, que me lo quiero sacar de encima, lo despejo de acá y lo reemplazo. Hay otra identidad trigonométrica útil en este caso, donde aparece el seno de alfa en lugar del coseno, que es esta que está acá. R0 coseno L es igual a D más R seno alfa. ¿De dónde saqué eso? Trigonometría, una vez más, el mismo triángulo. Si yo quiero proyectar en la dirección de la visual, que es esta línea punteada, R0 por el coseno de L, R0 por el coseno de L, me da, ¿no? Me va a dar este segmento. ¿A qué es igual eso? A D más este cachito. Miro este triángulo ahora. R0 por el coseno de L me da este lado del triángulo, hasta acá. Eso es igual a D más este cachito. ¿Qué es este cachito? Es R por el coseno de este ángulo, que es igual al seno de alfa. ¿Por qué? Porque este ángulo, que tampoco tiene nombre, es el complemento de alfa. Lo sé por dos motivos. Porque acá hay un ángulo recto, y esto más alfa da 90, o porque estos dos ángulos son complementarios, porque son ángulos de un triángulo rectángulo. Entonces, de nuevo, este cachito vale R seno alfa. Entonces eso es lo que dice acá. R0 por el coseno de L, que era la longitud de todo esto, es igual a D más este cachito. D más ese cachito es R seno alfa. ¿De dónde sale eso? De que el coseno de 90 menos alfa es el seno de alfa, básicamente. Ok. Entonces estas dos ecuaciones auxiliares que vienen de la trigonometría, las uso ahora en las expresiones para BR y BT que obtuve hace un ratito. La otra cosa que también voy a usar es que los movimientos de las dos estrellas son circulares, entonces B es omega por R para la estrella, y lo mismo el Sol. B0 es omega 0 R0. Todo lo que es sub 0 es para el Sol. Entonces vuelvo a las expresiones, expresiones que tenía acá. BR igual a B coseno menos B0 seno. Entonces me deshago de alfa. Este coseno alfa que aparece acá lo escribo como R0 seno L sobre R. R0 seno L sobre R, reemplazo. Y en la otra ecuación hago lo propio para el seno de alfa. Para el seno de alfa despejo de la otra ecuación, esta que está acá. ¿A qué es igual seno de alfa? A R0 coseno L menos D
todo dividido R. R0 coseno L menos D, todo dividido R. Entonces estas dos ecuaciones son las mismas que estaban acá, solo que ya no aparece alfa porque me lo saco de encima usando estas dos identidades trigonométricas. Y bueno, me fijo que se ve medio feo todavía, pero uno se da cuenta, por ejemplo acá aparece seno L factor común, saco seno L factor común. En vez de B pongo omega sobre R. No, ¿qué digo? No, perdón, B es omega por R, o bien B sobre R, este cociente B sobre R es omega, y acá B0 es omega 0 por R0, entonces uno puede hacer esos reemplazos y obtener una expresión un poco más agradable. BR resulta dar omega menos omega 0 por esto que salió factor común, R0 seno L. O sea, es simplemente la diferencia de las velocidades angulares, que no sé cuáles son todavía, pero la diferencia de velocidades angulares por R0 por seno L. Hago parecido con la velocidad tangencial, esa es un poquito más complicada, porque acá aparece el coseno L, acá también, pero sobra hay un tercer término. Y reemplazo B por omega R y B0 por omega 0 R0, y resulta que hay una parte que también se acomoda como en la ecuación anterior, omega menos omega 0 por R0, y solo que ahora aparece el coseno L, pero sobre un término, menos omega por D. ¿Ok? Hasta acá, ya falta poco. Bueno, entonces estas ecuaciones que recuadré yo acá son generales en el sentido que todavía valen para cualquier distancia, o sea, si en ningún momento dijimos que la estrella tenía que estar cerca del Sol ni nada, esto vale para distancias tan grandes como la galaxia. Hicimos sí varias hipótesis que son básicamente que el movimiento es en un disco, o sea, en 2 dimensiones, que las estrellas todas tienen movimiento circular alrededor del centro y que tienen rotación diferencial. Esas son hipótesis fuertes, si se quiere, pero bueno. Fuera de eso, estas expresiones valen para estrellas en cualquier lugar de la galaxia, cerca o lejos. Ahora, para lo que yo quiero esto es para explorar el campo de velocidades en un entorno cercano. Entonces ahora sí, empiezo a suponer que la distancia de la estrella al Sol es pequeña, en el sentido que la D, que es la distancia entre las dos estrellas, es mucho menor que R0. O sea, las dos estrellas tienen una separación que es mucho menor que la distancia al centro de la galaxia. O sea, el triangulito este que aparece acá, este triángulo, isósceles, en realidad, si D es mucho menor que R0, este triángulo es mucho más delgado, ¿no? Esta estrella está mucho más acá, entonces D es mucho menor que R0. O sea, el triángulo va a ser más bien así. El lado D es muy chiquito comparado con R0. Y R0 y R son parecidos, entonces, necesariamente. Quiere decir que me queda bueno, el ángulo L puede ser cualquiera todavía. O sea, todavía puedo mirar en cualquier orientación. Pero necesariamente cuando D es mucho menor que R0, este ángulo es muy chico. Tiende a 0, digamos. Entonces eso voy a suponer ahora. Para D mucho menor que R0, ¿qué pasa? Que R0 es R más D coseno L. ¿Por qué? Porque R0, que es este lado más largo del triángulo escaleno este que tengo acá, es igual a la proyección de los otros dos, o sea, D coseno L más R coseno de este angulito. Pero este angulito lo puedo suponer 0. Entonces es R por el coseno de 0, que vale 1. ¿no? Entonces R0 es R coseno de 0, o sea R, más D coseno L. Esta expresión es aproximada. Es cierta si D es mucho menor que R0. Pero me va a ser útil, entonces ahí está.
Y omega menos omega 0, que es la expresión de la que dependen las dos componentes de velocidad, como las dos estrellas ahora están cerca, las distancias radiales son diferentes, una es R0 y otra es R. Entonces, una tendrá una velocidad angular y otra tendrá otra, pero como están cerca, las velocidades angulares deben ser próximas entre sí, no van a ser muy distintas. Entonces, omega menos omega 0 la puedo desarrollar en Fourier, en Taylor. Omega menos omega 0 la puedo escribir como la derivada de omega respecto de R evaluada en R0 por la separación R menos R0. Esto es Taylor a primer orden. O si quieren, omega es igual a omega 0 más la derivada de omega evaluada en R0 por R menos R0. ¿no? Esto que está acá es Taylor a primer orden para la velocidad angular omega. Lo que estoy diciendo es que la estrella se mueve con una velocidad angular que puede ser distinta a la del Sol, pero como están cerca, no es muy distinta. Entonces con Taylor a primer orden lo aproximo. Y lo otro que hago es omega, lo escribo como V sobre R, porque vale eso. Entonces derivo el cociente B sobre R. La derivada de B sobre R tiene dos términos, que son, derivar el numerador, es la derivada de B dividido R, que es este término que está acá, y es menos 1 sobre R cuadrado por B. Menos 1 sobre R cuadrado por B. Acá abajo aparece, pero con el signo cambiado. ¿Por qué? Porque también reemplacé R menos R0, que aparece acá. R menos R0 es menos D coseno L. Menos D coseno L. Entonces, ese signo menos lo usé para invertir el orden de los términos que aparecen abajo. Entonces, omega menos omega 0 es como después de derivar hay que evaluar en R0, o sea, en la posición del Sol, omega menos omega 0 es B0 sobre R0 cuadrado menos 1 sobre R0 por la derivada de la velocidad tangencial evaluada en R0, todo por D coseno L. Entonces, la idea es que esto me va a dar cómo es el campo de velocidades en un entorno cercano al Sol. Eso va a depender no solo de la velocidad del Sol, sino también de la primera derivada. Esa es un poco la idea. Entonces, reemplazando las expresiones que estaban recuadradas, estas expresiones, ahora que sabemos cómo reemplazar la diferencia entre las velocidades angulares para distancias pequeñas, en términos de la velocidad del Sol y su derivada, bueno, y otras cosas, ¿no? Reemplazo y me queda BR y BT, ahora tienen este paréntesis de seno de 2L sobre 2, y bueno, me queda esta expresión, hay que reemplazar y fijarse. Fíjense cuando ustedes reemplazan omega menos omega 0, acá, omega menos omega 0, tengo la expresión que acabamos de obtener, lo reemplazo. Estas expresiones ya tenían un seno o un coseno de L, y acá va a venir un coseno de L adicional. Entonces, en un caso va a quedar, en fin, hay que elaborar un poquito, hacer la cuenta, nada muy complicado, pero hay que hacerlo. Lo que hubiera quedado acá es el producto del seno por el coseno de L, que lo reemplacé por un medio del seno de 2L. Acá hay otra identidad trigonométrica, en términos del seno del ángulo doble. Y entonces queda el seno de 2L por D sobre 2, el 2 viene de esta identidad que está acá, y bueno, este era el paréntesis que obtuvimos. Y en el caso de la velocidad tangencial, queda el coseno cuadrado de L, que uso esta otra identidad para reemplazar, entonces en vez de quedar un coseno cuadrado, queda el coseno de 2L sobre 2. Con lo cual, esta expresión, este término, queda como muy simétrico al de arriba. Pero, como si ustedes recuerdan, había un menos omega D arriba,
que hace que las dos expresiones no queden, no son muy simétricas una respecto a la otra, pero bueno, es así. Acá había un menos omega d que también hay que reemplazar. Entonces queda esto que está acá. Una cosa que hay que tener en cuenta, bueno, por un lado usé esta identidad, el coseno cuadrado es un medio del coseno de 2L más 1, y por otro lado el omega d que aparece, como ya estoy a primer orden en D, la distancia D, que es pequeña entre las estrellas, omega d es aproximadamente omega 0d. O sea, omega y omega 0, tengo una expresión de cómo es el apartamiento a primer orden, pero si considero el apartamiento a primer orden y lo multiplico por d, me queda ya a segundo orden. Entonces, una expresión que sea correcta a primer orden en d es simplemente decir que omega es más o menos omega 0. En este término está bien aproximar la velocidad angular de la estrella con la velocidad angular del Sol. Si tuviera en cuenta la diferencia entre ellas, me quedaría un término cuadrático en d, que ya es otro orden de aproximación. Entonces, en definitiva, estas dos que están acá son las expresiones correctas a primer orden en d sobre R0. O sea, si las dos estrellas están suficientemente cerca. Entonces, esas paréntesis que aparecen ahí son las llamadas constantes de Oort, porque Oort es el que hizo este cálculo en Jan Oort en 1927, más o menos. Y entonces se le llama constantes de Oort a estas cantidades que están acá. Es un medio por este paréntesis. Un medio por este paréntesis, que si en vez de tenerlo en términos de la velocidad tangencial v del Sol, lo ponemos en términos de reemplazo v por omega r, las dos expresiones son equivalentes, queda menos R0 sobre 2 por la derivada de la velocidad angular. Es decir, y b es parecido, salvo, en vez de aparecer un menos, aparece un más, y acá aparece un menos. En cualquier caso son constantes, ¿en qué sentido? Porque no parecen muy constantes. Porque lo que contienen son los valores de la posición del Sol en la galaxia, su velocidad tangencial, pero no es solo eso, sino también la derivada de la velocidad evaluada en el lugar donde está el Sol. Entonces esto es lo que uno llamaría una constante de estructura, o sea, es una constante que me da la estructura del campo de velocidades local. En un entorno cercano al Sol, esta constante me va a permitir calcular la velocidad radial y tangencial de estrellas próximas, vecinas. Estos no parecen que no son constantes porque hay derivadas, pero fíjense que la derivada está evaluada en un punto particular. Entonces, estas constantes de Oort, A y B, aparecen en estas expresiones que ahora quedan mucho más compactas. Si yo quiero calcular la velocidad radial de una estrella cercana quiere decir 100 parsecs, 500 parsecs, o sea, a distancias mucho más chicas de los 8000 parsecs a los que estamos nosotros del centro, ¿no? A unas pocas decenas, unas pocas centenas de parsec, uso esta expresión, que es igual. La velocidad radial a, esta es la predicción teórica, la constante de Oort a por la distancia a la que se encuentra la estrella, por un seno de 2L que tiene que ver con la dirección en la que estoy observando, respecto del centro galáctico. Y la velocidad tangencial tiene un primer término parecido a de eso, lo que aparece un coseno, y después hay que agregarle este término, la otra constante de Oort, por la distancia a la estrella. Entonces, esas expresiones nos van a dar el campo de velocidades en el vecindario del sistema solar. Y eso es útil para saber dónde estamos parados, porque si yo estoy en una galaxia, estoy con un bote moviéndome con la galaxia, puede ser difícil saber dónde estoy, pero ahora que más o menos tengo una predicción teórica de cómo se tienen que mover los vecinos, fíjense que uno puede hacer este tipo de interpretación. O sea, ya que les vengo diciendo que las constantes de Oort efectivamente son constantes, entonces tienen que tener valores. Una vez que uno midió las velocidades de todo el vecindario, uno puede calcular no solo la velocidad propia del Sol
respecto del vecindario, que es lo que vimos antes, sino también cuáles son estas constantes que me dan la estructura de cómo varía el campo de velocidades en el entorno. A es 15 km por segundo por kiloparsec, quiere decir, es velocidad por unidad de alejamiento a la... tiene unidades de gradiente de velocidad, eso quiere decir. A es 15 km por segundo por kiloparsec, y B es menos 12 km por segundo por kiloparsec. Estas constantes están medidas, bueno, por distintos autores en distintas épocas, pero hoy día se miden con barras de error y son más o menos confiables esos valores. Ahora, si yo me pongo con un telescopio a mirar velocidades radiales a lo largo del disco, yo debería confirmar este patrón que está acá, que no es una margarita ni un trébol de 4 hojas, sino lo que quiere decir es lo siguiente: si yo estoy acá en el Sol, pongo mi L igual a 0 en la dirección del centro de la galaxia, y entonces como mi predicción para las velocidades radiales es que va como, bueno, esta constante por la distancia a la estrella, pero aparece el seno de 2L. El seno de 2L tiene este comportamiento, o sea, entre 0 y pi sobre 2, o sea, esto es L igual a 0, L crece hacia la izquierda, hacia mi izquierda. Si yo estoy acá mirando hacia el centro de la galaxia, hacia mi izquierda va creciendo L, así, en sentido antihorario, ¿no? En el primer cuadrante, o sea, para L yendo de 0 a 90, 2L va a ir de 0 a 180. De 0 a 180 el seno es positivo. Entonces, en este primer cuadrante la velocidad radial me debería dar positiva. Es decir, corrida del rojo. Todas las estrellas que están en este cuadrante deberían alejarse de mí. Para L entre 90 y 180, 2L va de 180 a 360, donde el seno es negativo. Entonces acá las estrellas deberían acercarse hacia mí, alejarse, acercarse. Es decir, si yo, en particular, yo puedo usar este diagrama para ubicar mejor el centro de la galaxia. A lo mejor yo no sé dónde está el centro de la galaxia, pero entonces empiezo a mirar velocidades radiales de estrellas vecinas, y yo debería ver un cuadrante de estrellas que se alejan, otro cuadrante que se acercan, y así yo podría reproducir este patrón. Entonces, si este es el patrón, el centro de la galaxia debería estar hacia acá, o hacia acá. Pero eso, saber si es para este lado o para este lado es relativamente más fácil, ¿no? Porque para un lado veo un montón de estrellas y para el otro lado cada vez menos. Entonces, con este truco, digamos, uno puede orientar mejor dónde uno está, o mejor dicho, dónde está el centro de la galaxia. Uno va a ver dentro del primer cuadrante los mayores alejamientos alrededor de 45 grados, o bien 225 grados. Y los mayores acercamientos en 135 grados, o sea, 90 más 45, o bien en 315 o 45 grados en la otra dirección. Entonces, y esto efectivamente, por supuesto, se confirma en un sentido estadístico, porque las estrellas, acá lo que estamos midiendo son las velocidades, digamos, hidrodinámicas. O sea, de elementos de fluido. Cada estrella individualmente puede salirse de esa norma, entonces este pattern se confirma en un sentido estadístico. O sea, siempre voy a encontrar una estrella en esta zona donde mayormente el fluido se aleja, siempre va a haber una estrella que se acerca, pero en un sentido estadístico uno confirma este patrón, con lo cual lo que venimos sosteniendo teóricamente, que el disco es como un fluido bastante plano de estrellas moviéndose en movimiento circular, se confirma. Lo otro que voy a decir justo antes del intervalo
es que, o mejor hagamos el intervalo y lo digo después, porque esto me conecta con lo que quiero decir después. Entonces, hagamos nomás un intervalo. Son las 3 hasta 3:10 y 11. El que quiera desenchufarse un poco, en 10 minutos la seguimos. Y si quieren hacer consultas o comentarios, como de costumbre, acá estamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Carlos? Bien, Bien. todo bien. ¿Cómo? Todo bien. Hoy se cortó la conexión de UBA, A la 1 de la tarde, ¿no fue? sí, más o menos, no sé cuándo, pero estuve interrumpido un rato. Y todavía, Claro es el proveedor de conectividad. Y justo era el momento en que yo estaba generando la reserva del aula y eso. Pero bueno, al ratito volvió. Sí, Digo, yo vi el mail de Roberto. sí, no, a mí me pasó justo cuando estaba tratando de usar esa conexión. Espero que no vuelva a pasar ahora durante el próximo par de horas. No, y si no, podemos hacer un plan B si llegara a pasar, pero no creo. Estaba en eso, sí, porque lo que no anda es la conexión con la UBA. Si yo tengo los mails de ustedes y usamos otra licencia de Zoom, no hay problema. Sí, eso estaba pensando, pero bueno, no hizo falta. Sí. ¿Qué contás de nuevo? No, nada, ahí estoy terminando unas simulaciones. Va, simulaciones no, son unas cuentas de matemáticas. Ajá. Estamos ahí con el Rafa González. Mandá saludos, Ro. Voy a mandar queriendo sacar unas inestabilidades Bien. y nada. Nos pusimos de acuerdo en una versión que más o menos anda y hace como una semana que estoy. Ajá. Pero una de las simulaciones requería unas 20 horas de cálculo. Bueno, había integrales que iban a hacer, entonces el matemática se ponía lento. Y hubo durante 3 días que tuve sistemáticamente microcortes de luz de 10 segundos cada 18 horas en casa. Ajá. Y como la laptop está sin batería, se me cortaba Claro, el experimento cuando estaba por terminar. claro. Así Bueno, pero no, todos los días no puede ser. hubo 3 días seguidos que había un corte que duraba de luz que duraba 10 segundos. Lo suficiente para que se me apagara la laptop. Claro, ¿no tenés UPS en tu casa? No, no, porque era un problema que no tenía, porque Claro. la batería de esta laptop duraba unas 8 horas, pero Ajá, bueno, murió. claro. Entonces, Sí, suele nada. pasar. Después de 2, 3, 4 años, esas baterías. Sí. Y no es este el momento para salir a comprar una batería nueva. No, claro. Pero imagínate lo contento de estar. Dijo, ¿cómo puede pasar 3 días seguidos esto? Mm, mala suerte. Sí, después ahora, cuando tenga toda la info, veré a ver si puedo. ¿Vos das clase ahora el cuatrimestre que viene o no? Sí, en física 4. No, mirá. Mm. ¿Con quién te toca? Con Gotero. Ajá. Va, Otero y Garzón, ¿no? El nickname de él en el DF Ya es sé, ya sé. Gotero. Eh, y sí, así que seguramente un día voy a tener que pedir un permiso, no sé si para ir a la UNS
o para ir a Plasma, porque las carpetas de Física 4 quedó en una de las dos oficinas, pero no me ¿No acuerdo en sabe cuál. cuál? Creo que es en la de la UNS. Tengo la esperanza de que me permitan ir sin hacer lío antes de que empiece el segundo cuatrimestre. Sí, en la UA sí, tenés que pedir el permiso y qué sé yo, pero te deberían. Porque hay muchos, en el IAFE hay varios que yo los acompaño, qué sé yo, pero está cerrado, pero bueno, Sí, sí. por cuestiones así Sí. de necesidad, Nada, y en este momento, pues empezar no es urgente y aparte, ahora yo creo que van a endurecer todos los permisos, pues la cantidad de gente se está contagiando por día es impresionante. deberían, yo no sé qué, a mí me parece que la cuarentena debería endurecerse ya hace 2 semanas. No sé por qué piensa que mágicamente se va a resolver. Si no hacemos nada, no se va a resolver nada. Sí, pero aparte también hay que hacerla cumplir, porque el otro día tenía que hacer una compra acá en el centro de Moreno, hacía como 3, 4 semanas que no andaba, y era un día normal. Y acá supuestamente estamos en una fase estricta. Ajá. Y no sabes la cantidad de gente que había dando vueltas. Y hay un poco de La, conciencia individual de la la gente. mayoría con barbijo, Sí, pero pero no sé por qué piensa que el barbijo es algo mágico, que con eso ya está. claro, Puedes hacer es, cualquier tontería con tal que tengas el barbijo puesto. es que lo usan como, viste, el tipo que se pone el cinturón de seguridad por la cámara y no por miedo a Claro, la multa y no por miedo a protegerse. no es solo el barbijo, sino lo que hagas también. Sí, sí. No, pero aparte, vos ves gente que lo usa como el casco en el codo, el barbijo. Por eso digo, por eso, es para que no te reten, pero Sí. si vos no te lo metés en la cabeza, que es una cuestión de conciencia individual, de que estás saliendo sin que sea indispensable, y entonces te pones en riesgo vos y pones en riesgo a otros, no anda. Sí, hay una cuestión fuerte de conciencia individual, y, y después, bueno, claro, el Estado tiene que No, ejercer el después, poder de control, pero no podemos esperar que el Estado haga todo tampoco. obviamente miro la televisión y todo el conurbano es igual. La verdad que si no tenemos 10 veces más casos es porque tenemos suerte. Nada más. Sí, con Urbano en la Es ciudad de Buenos Aires deprimente. también, sí. Sí, pero qué sé yo, más o menos en Buenos Aires se les está yendo ahora recién de las manos, pero hay un control genuino y verdadero. Pero acá, no sé en dónde vivo, ahí por Platense, pero acá en Moreno es un descontrol. Todo Eh, el mundo anda como el tránsito que hay acá. Yo vivo cerca de una arteria principal y es un desastre. Ojalá que no se desmadre, obviamente, pero Me tenemos parece suerte. que para evitar eso hay que hacer algo más contundente, hay que retroceder en las medidas. Sí, sí. Porque cuando Igual vos yo decís, también me pongo en el lugar de la gente, el tipo que te dice, sí, está todo muy lindo, pero tengo que vivir. bueno, pero y justamente varios no van a vivir. No, ya lo sé. Si nos hacemos algo. Yo estoy de acuerdo con vos, pero qué sé yo. Yo al igual que vos tenemos un sueldo fijo y No, yo sé, la situación es complicada, bueno, o pero no, sea, por mí la yo no cuarentena puede durar 3 años, no tengo problema. Mientras yo me no paguen. critico a nadie, pero el problema no se va a resolver hasta que no haya una vacuna. Y Bueno, así todo, yo soy pesimista porque es un pariente del resfrío y no hay vacuna para el resfrío. ujú. Hay vacunas parciales. O sea, esto en algún momento va a mutar a otra cosa y vamos a tener que aprender a convivir. Bueno, que Y en tenés algún vacunas, momento va a haber un efecto manada. sí, no lo sabemos, pero hay vacunas contra la gripe, ¿no? Hay varias cepas de virus Claro, que le están llamando pero gripe. lo que va a terminar pasando es que, bueno, va a haber, no sé, por año X miles de muertos por coronavirus. Y va a ser una enfermedad más como todas. Si hay vacuna no debería pasar eso, pero bueno. Bueno, ojalá que sí, qué sé yo.
No sé. En fin. Estoy hablando sin saber, así que... Sí, yo también. Pero bueno. Bueno, voy a seguir. Dale. Ubíquense otra vez para la segunda parte. Entonces, hasta acá lo que este tema de las constantes de Oort aparece cuando uno quiere explorar teóricamente el campo de velocidades en las proximidades del Sol, y entonces aparece no solo cuál es la velocidad del Sol, cuál es la distancia del Sol al centro, sino también su derivada espacial, ya sea de la velocidad o de la velocidad angular. Entonces con eso uno tiene una primera noción de cómo varía el campo de velocidades en el entorno cercano, suponiendo que el campo general no es otra cosa que una rotación alrededor del centro con rotación diferencial, o sea, donde omega depende de R. Ahí es donde aparecen las constantes de Oort, y que vimos que pueden servirnos para orientarnos dentro de la galaxia y saber, por ejemplo, en qué dirección tengo el centro y demás. Sigo entonces. Ahora vuelvo para esto que voy a decir a distancias ya no cercanas, sino arbitrarias, una distancia, si yo observo velocidades de estrellas a una distancia finita respecto del Sol, entonces voy a las ecuaciones recuadradas que tenía acá en la transparencia anterior, donde todavía D no era chico, sino que D es lo que quiere hacer. Entonces tomo esta, es la de arriba, es la que necesito. La velocidad radial es la diferencia de omega por R0 seno L. Entonces, la velocidad radial es la diferencia de omega por R0 seno L. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Y bueno, varias cosas, pero por ejemplo, lo que me interesa ahora es que si yo pongo mi telescopio en la dirección L, en un ángulo arbitrario, fijo, clavo el telescopio en esta dirección y entonces voy a observar, obviamente, toda estrella que esté en esta dirección la voy a observar. Lo que puedo ver es que la velocidad radial, y lo que tengo que tener en cuenta es que en ese momento todos los anillos concéntricos respecto del centro de gravedad están rotando, cada uno con su velocidad. Entonces me encuentro con estrellas, por ejemplo acá, una estrella que observo acá pertenece a este anillo, y así siguiendo. Este anillo, que es el más chico que yo puedo observar, yo estoy con el telescopio clavado en esta dirección, cruzo montones de anillos, el de radio más chico es este, donde el radio pasa tangencialmente por esa dirección de observación, y todos los que están más adentro no los veo. Entonces yo voy a ver todos los que están a omegas, omega 0 es este, el siguiente tendrá un valor muy próximo a omega 0 y más distinto de omega 0 y así siguiendo. Este es el que tiene un omega más distinto de todos, porque es el que está más lejos en omegas. ¿Ok? Donde omega menos omega 0 es más grande. ¿Se entiende? Suponiendo que omega de R es monótona, o sea, lo lógico, ¿qué sería? Lo lógico sería pensar que los anillos más y más externos se mueven a velocidades angulares más y más lentas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en un campo de velocidad kepleriano. Pasa, por ejemplo, si en vez de una galaxia pienso por un minuto en el sistema solar, tengo el Sol, y después no es que tengo millones de objetos, tengo 8 planetas nomás. Los planetas que están más lejos se mueven más lentos. La velocidad lineal es más lenta, pero la velocidad angular también. Eso dice la tercera ley de Kepler. Entonces, de todas las estrellas que yo cruzo en esta dirección de observación, las que tienen un omega más diferente son estas. Entonces es donde omega menos omega 0 va a ser máximo. Estoy suponiendo de nuevo que
omega de R es monótono. Monótono decreciente, pero no hace falta, o sea, monótono. Entonces, acá cruzo un montón de anillos. En realidad, de acá a acá cruzo un montón de anillos, y acá los vuelvo a cruzar, ¿no es cierto? Estos anillos, si siguiera el dibujo por acá, vuelvo a cruzar un anillo que ya crucé antes. Así se ve. Entonces, la que tiene omega menos, y por otro lado, R0, que es la distancia del Sol al centro de la galaxia, y L, estos números están clavados, son fijos. Entonces, lo único que varía es omega menos omega 0, y es máximo acá. Entonces, si yo miro en una cierta dirección, donde yo veo corrimiento Doppler mayor, debería corresponder a esta región. Y en esa región lo que ocurre es que, como esta dirección de observación es tangente al anillo, entonces es perpendicular al radio. O sea, tengo un triángulo rectángulo acá hay un ángulo recto. Entonces, si yo miro distintas estrellas, veo varias líneas espectrales, algunas corridas más y otras menos, donde yo observo el máximo corrimiento, debería corresponder a esta región, a este elemento de fluido, siendo consistente con las hipótesis que ya venimos haciendo. Entonces, si uno toma eso como hipótesis de trabajo, con este artilugio uno puede medir la velocidad tangencial en función de radio, lo que se llaman las curvas de rotación de las galaxias. O sea, porque de esa manera yo voy moviendo L, que es la orientación del telescopio, pero si moviendo L, y yo digo acá, estoy midiendo la velocidad del fluido a esta distancia radial, que puedo calcular por trigonometría básica, ¿no? R sería R0 seno L. Y ahora corro el L más acá, con lo cual ahora voy a estar midiendo la velocidad de rotación de este otro anillo a esta otra distancia, pero con la misma lógica. Y entonces, barriendo distintos valores de L, yo lo que voy generando es el campo de velocidades tangencial B sub tita de R. ¿Ok? B tita de R. ¿Se entiende eso? Entonces, si voy a medir el campo de velocidad de rotación de esta galaxia en la que estamos, esa sería la manera. Y eso fue hecho por infinidad de astrónomos a esta altura. Eso para esta galaxia. Si quiero medir el campo de velocidad de rotación de otra galaxia, es presumiblemente más fácil. Ese es el trabajo que hizo sobre todo una pionera en este tema, que es la doctora Vera Rubin, durante los 60, y hacia 1970, esto que les voy a contar a continuación, más o menos estaba claro, gracias al trabajo, como digo, pionero de esta mujer, de esta investigadora. Acá aparece midiendo curvas de rotación de galaxias al principio de los 70, más o menos de la siguiente manera. Si uno tiene ahora, este diagrama es para otra galaxia. Acá tengo otra galaxia que está más o menos inclinada, no está exactamente de canto, ni tampoco exactamente en el plano del cielo. Entonces uno pone acá una ranura de observación, y miro, por ejemplo, en esta dirección, y me fijo si hay corrimiento Doppler y para qué lado. Entonces, por ejemplo, acá tengo en todas estas posiciones, observo, acá, perdón, discúlpeme, acá aparece la longitud, estos son los espectrogramas que obtenía. Esta es longitud de onda, la longitud de onda crece hacia acá. Esta línea punteada corresponde a la longitud de onda de alguna línea espectral. Si la galaxia estuviera quieta, en todas las posiciones se vería la detección arriba de la línea punteada, pero lo que observó es que de este lado, o sea, del centro de la galaxia hacia la izquierda, observaba que la línea se forma
corrida la longitud de onda hacia la región más roja quiere decir alejándose, y a la derecha del centro de la galaxia, estos elementos de fluido, la línea parece corrida al azul, o sea, aproximándose. Entonces uno infiere que este objeto está rotando así. Esta mitad se aleja y esta mitad se acerca como parte de este movimiento de rotación. Esto es lo mismo para otra línea espectral, habrá varias líneas espectrales, lo cual confirma el mismo patrón. Esa es más o menos cómo uno levanta los perfiles de velocidad en función del radio para otras galaxias. En el caso de la Vía Láctea se hace como les conté hace un rato. Entonces uno puede generar este tipo de diagramas. Velocidad de rotación, v sub θ, velocidad tangencial, en función del radio. ¿Ok? Uno acá mira con el corrimiento Doppler, en función del radio, de la distancia al centro de la galaxia, saca la velocidad de rotación. En rigor, distancias radiales de un cierto valor para este lado le da un corrimiento al rojo, y en el mismo valor de distancia radial, pero para el otro lado debería haber, este diagrama debería ser simétrico, ¿no? Quiero decir. A 2 kiloparsec para acá, se corre al rojo en cierta delta lambda, y 2 kiloparsec para el otro lado se corre hacia el azul en el mismo valor. Ese patrón debería ser simétrico, o antisimétrico, mejor dicho. Entonces, uno puede graficar velocidad de rotación en función de la distancia radial, y lo que se obtiene es esta curva gris. Es un resultado observacional. Ahora vemos si eso lo podemos explicar y de qué manera. Si las galaxias fueran rotadores rígidos, o sea, si rotaran como un cuerpo rígido, entonces β sería omega por r, con omega constante. La rigidez se nota en que la velocidad angular de rotación es constante. Entonces β sería lineal con r, sería como esta línea punteada verde. Y lo que uno puede ver es que la parte más central, más cerca del centro de la galaxia, el primer kiloparsec, por así decir, pareciera rotar como si fuera un rígido. No lo es, pero en su estado de movimiento se parece. Y después tiende a un plató, una especie de valor constante mirado de lejos, ¿no? Distintas galaxias tienen distintas curvas de rotación, más o menos complicado, pero bueno. La curva azul correspondería a una rotación kepleriana. O sea, rotación kepleriana es la que uno tiene, por ejemplo, para los planetas del sistema solar. En ese caso, en un sistema solar, un sistema planetario, toda la masa que importa está en la estrella. La masa no está repartida radialmente como parte del objeto, sino que la masa está toda en el centro. Por decirlo de otra manera, la masa del sistema solar la tiene el Sol, todo lo demás es despreciable. Entonces, si la masa está toda en el centro, uno escribe la fuerza gravitatoria igual a la aceleración centrípeta y obtiene esto, donde m es la masa en un punto que es el Sol. La velocidad de rotación es raíz de g por m sobre r. Entonces pongo la distancia radial de la Tierra y obtengo a qué velocidad rota la Tierra en su órbita, y si pongo la distancia radial de Júpiter, obtengo la velocidad de Júpiter, y así siguiendo. Si fuera esa la situación, o sea, la galaxia tiene masa por todos lados, pero la mayoría de la masa estuviera en el centro, debería ser el perfil, de caer como r a la menos un medio. Sin embargo, no es lo que se ve. Entonces, para sostener teóricamente este perfil, bueno, no es fácil. O sea, no... Ahora vamos a ver, ahora vamos a ir a eso. Acá tengo esta
este era un sketch nomás de las curvas de rotación. Este es una medición mucho más profesional de una galaxia que se llama Messier 33, una galaxia relativamente cercana, que se observa, acá ustedes ven, ¿no? Casi en el plano del cielo. Esta es la galaxia que está acá. Y estas son distancias radiales al centro, a escala, entiendo yo. O sea, estos son 10 kilos, bueno, no, está en años luz, o sea, estos son 10 kiloparsecs más o menos. El factor 3 entre medir distancias en años luz y en parsecs. Y entonces la curva esta es la observacional. Uno mire corrimientos Doppler de estrellas en amarillo, que es más o menos toda la distancia en la que se observan estrellas, ¿no? Se observan puntitos, uno pone el telescopio, mide la velocidad radial para esa estrella y obtiene esta porción de la curva. Más lejos es difícil porque no encuentra estrellas, pero sí hay gas. El gas muy tenue, pero que es medio interestelar, que emite líneas, es un medio muy translúcido, es ópticamente delgado, y sobre todo hay una línea que es la línea de 21 centímetros del hidrógeno, en radio por supuesto, 21 centímetros, que es una línea que básicamente no tiene interacción, entonces se observa a distancias muy grandes, casi sin ser absorbida ni nada, entonces es muy buena para las observaciones. Entonces a distancias de, no sé, 3 kiloparsecs y más, se usa la velocidad de rotación del gas. Entonces uno extrapola la velocidad de rotación a distancias ya mucho más grandes. ¿Cuál es el problema? Bueno, esto no da constante, da que crece muy suavemente, pero bueno, eso para esa galaxia. Distintas galaxias tienen distintas curvas de rotación, con características más o menos distintas, pero todas más o menos tienden a que la velocidad de rotación se extiende más o menos sin... no sé cómo decir, no es necesariamente constante, pues se mantiene acá arriba, y eso es difícil de explicar por lo que vamos a ver ahora a continuación. Si yo tuviera en cuenta la masa la masa visible, o sea, la masa que yo veo porque brilla, la masa emite fotones que yo observo, entonces en función de esta imagen que yo observo, puedo inferir con esfuerzo, ¿no? Pero cuántas estrellas tengo, puedo hacer anillos con radios concéntricos, con radios distintos, y ver cuántas estrellas tengo acá, cuántas estrellas tengo un poco más afuera, y así a distintas distancias radiales, cuántas estrellas tengo. También puedo ver cuál es la densidad del gas interestelar y tener con esfuerzo ir construyendo algo así como la densidad de masa en función del radio. Porque donde veo más intensidad, infiero que hay más materia y así, usando varias leyes de la física, puedo obtener ρ, la densidad de masa ρ, en función de la distancia radial. Y una vez que tengo esa densidad ρ, ahora vamos a ver cómo, uno puede ver teóricamente cuál es la velocidad de rotación para esta especie de cebolla, un disco con anillos concéntricos que se mueven a velocidades distintas. La predicción teórica da esta curva gris que está acá. O sea, en algún momento cualquier predicción teórica razonable me da que esto decrece. Y no es lo que se observa. Lo que se observa es que las curvas de rotación tienden a ser constantes. O en este caso crece débilmente. Y eso no es tan fácil de explicar. Ahora vamos a ver. Y entonces esa fuerte discrepancia entre cuál es la predicción teórica para la curva de rotación y cuál es la observación en sí, motiva la creación de un engendro que es la noción de materia oscura. Entonces vamos a dedicarle un rato a eso.
la materia oscura es un mal necesario, es algo que tengo que proponer, que está ahí, para poder entender si yo a la materia que brilla, que es la que veo brillar en la imagen, le agrego materia oscura, o sea, materia que no emite luz, pero que sí se hace sentir gravitatoriamente, puedo en teoría llevar esta curva hasta acá arriba. Pero eso es al precio de poner un objeto totalmente extraño como la materia oscura. Entonces, ¿cómo sería esto teóricamente? La idea es, las hipótesis fueron siempre las mismas el día de hoy. Tengo un disco que está formado por anillos concéntricos que giran alrededor del centro con movimiento circular a velocidades distintas, velocidades lineales distintas, velocidades angulares distintas. ¿Qué es lo que anima ese movimiento circular? Es la cantidad de masa que tengo entre 0 y el radio en el cual me encuentre. Es como la ley de Gauss en esféricas, pero en este caso en cilíndricas. O sea, la ecuación de Newton sería, si yo, imaginemos entonces, por un lado que tengo estos anillos concéntricos moviéndose a velocidades que dependerán de la distancia radial. Por otro lado, supongamos un grumo, un elemento de fluido acá, de masa diferencial m, porque va a tener una masa minúscula comparado con todo el resto. Entonces yo quiero escribir la ecuación de Newton para un grumo de masa diferencial m, que puede ser el Sol, o puede ser el sistema localmente en reposo. La ecuación de Newton va a tener, por un lado, la fuerza gravitatoria. ¿Quién le ejerce fuerza gravitatoria a esto? Ese es el punto. El que le ejerce, por supuesto, uno dice, el que le ejerce fuerza gravitatoria a esto son todos estos, toda la galaxia. Pero en realidad, por la ley de Gauss, uno sabe que las que suman una fuerza gravitatoria constructiva son todos los que están en este anillo interno. Los elementos de fluido que están acá afuera también le van a ejercer una atracción gravitatoria, pero, por ejemplo, los que están de este lado le van a ejercer una atracción gravitatoria más grande porque están más cerca, que, por ejemplo, los que están enfrente, que le ejercen una atracción gravitatoria más chica porque están más lejos, pero acá hay mucha más masa. ¿Cuánta más masa hay acá que acá? Eso va en una relación 1 sobre r cuadrado, que es exactamente la relación que aparece para la fuerza gravitatoria y también la coulombiana, de manera tal que por simetría y por esta curiosidad de la ley 1 sobre r cuadrado, la fuerza gravitatoria que ejerce la porción de masa que está acá es igual a la atracción gravitatoria que le ejerce un elemento simétrico del otro lado, que está a una distancia mayor, pero con una cantidad de masa proporcionalmente mayor. De manera que la atracción gravitatoria de todo esto que está enfrente se cancela con de esta pequeña porción que está más cerca. De la misma manera que una partícula cargada adentro de una esfera cargada en superficie, la fuerza eléctrica es cero, por exactamente el mismo motivo, solo que en ese caso es en esférica. Entonces, la única fuerza gravitatoria que cuenta y que no se cancela con nadie es la que está acá adentro. Entonces, a la hora de escribir la fuerza gravitatoria sobre este elemento, lo que tengo que hacer es poner menos G por m de R. M de R es la masa encerrada en este cilindro central, que tiene radio R y altura, digamos, h, multiplicada por la masa del que sufre la fuerza, diferencial m, sobre r cuadrado. Esta es la fuerza gravitatoria, radial, por supuesto, y atractiva. Y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. O sea, menos la masa en la aceleración centrípeta la escribo betita cuadrado, que es la velocidad que quiero calcular, sobre r. Entonces de acá se desprende inmediatamente que la velocidad de rotación de un objeto a distancia r genérica es g por la masa encerrada en
en ese mismo radio dividido R. ¿Cuánto vale la masa encerrada acá? Bueno, si yo supongo que conozco el perfil de densidad, cómo se distribuye la masa a lo largo del radio, MdR es fácil, es la integral de la densidad en este cilindro, 2pi por la axisimetría, h, que es la altura pequeña que tiene este disco, y la integral de R por R de ρ de R. Yo debería saber cuánto vale ρ de R. Ahora vamos un poco a eso. Entonces con eso calculo MdR, y ese MdR se relaciona en forma bastante directa con la velocidad de rotación. O sea, la mayor o menor velocidad de rotación de estas curvas tiene que ver con la masa que hay en esa posición radial hacia adentro. Cuánta masa haya desde esa distancia radial hacia adentro. Entonces, ¿cuánto vale ρ de R? Bueno, es complicado saber. Pero lo que yo les decía hace un rato, que la masa que emite luz, uno puede decir, bueno, hago un conteo, cuántas estrellas hay en esta pequeña porción, y entonces las estrellas, supongo que hay estrellas de algunas fracciones de masa solar, hasta 40 masas solares, tengo una distribución de estrellas en el diagrama HR, en fin, puedo hacer una cantidad de cosas, todo un trabajo tan detallado como uno quiera, para inferir cuánta masa tengo en estrellas, cuánta masa hay en el gas, y cuánta masa hay en polvo. Todos esos son los tres elementos fundamentales como contribución a la masa de las galaxias. Es decir, a eso se le llama la distribución de masa bariónica. Bariones son partículas que cumplen las leyes de la física, o sea, ejercen atracción gravitatoria, pero también están hechos de protones, neutrones, electrones, forman átomos, y los átomos emiten y absorben luz, o sea, cumplen las varias leyes que venimos viendo, ustedes vienen viendo a lo largo de la carrera. A eso se le llama materia bariónica, es decir, visible. No solo atrae gravitatoriamente y es atraída, sino que también interacciona con la radiación, etc. Y entonces eso las hace visibles, y si son visibles puedo hacer inferencia de cuánta masa hay emitiendo. Es decir, yo puedo construir un perfil de densidad ρ de R que sea la suma de la densidad en estrellas, en forma de estrellas, la densidad en forma de gas y la densidad en forma de polvo. Entonces, hay una parte medio tediosa de cómo se construye esto, pero supongamos que se puede. Entonces, toda la materia que de una u otra forma se ve, después hago inferencias que me digan cuál es su densidad en función de la distancia al centro de la galaxia. Una vez que tengo eso, bueno, vuelvo a estas ecuaciones que tenía un poco más arriba. Supongamos por supuesto, uno puede tener ρ de R, entonces será una función empírica que tendrá la forma que sea. Yo, para simplificarme un poco la vida, dije, bueno, supongamos que la puedo ajustar razonablemente con una ley de potencias, como para seguir adelante con el cálculo. Entonces supongamos que presumiblemente la densidad decrece con la distancia al centro, o sea, tengo una alta densidad en el centro y después decrece. Entonces, anticipando eso, le puse un exponente negativo, o sea, va como R a la menos alguna potencia. Y dejo esa potencia libre para poder interpretar el resultado. Una vez que digo que la densidad tiene este comportamiento con un parámetro A, bueno, vengo acá y calculo M de R. Pongo el ρ como una ley de potencia, integro, no hay problema, integrar una ley de potencias, y entonces M de R me va a dar una constante por R a la menos algo. Eso es fácil de hacer, me termina dando que la masa encerrada en cilindros de radio R, lo puedo escribir como una constante por R sobre R0 a la 2 menos A. Es 2 menos A porque hay que multiplicar por R, por el jacobiano acá de la integral, y como hay que integrar, se suma uno más, entonces es 2 menos A.
Y todo lo otro lo llamo M0, por decir, M0 sería la masa total que tengo en el radio R0. R0 es un radio de referencia, no necesariamente es donde se acaba la galaxia, pero es un radio de referencia. Entonces, para R igual a R0, evidentemente M de R es igual a M0. Y vale esto que está acá, en función de cosas que conozco, presumiblemente. Para esta distribución de materia bariónica, o sea, de materia visible, el perfil de rotación lo puedo calcular ahora. Betita lo saco de esta otra relación, esta que está acá. Entonces puedo sacar el perfil de rotación. El perfil de rotación tiene que ser Gm sobre R, pero M en función de R ya lo tengo acá, y reemplazo. Y entonces me da una constante, Gm0 sobre R0, y va como el radio a la 1 menos A sobre 2. El 2 menos A, acá hay que dividir por R, entonces ya me queda 1 menos A, y el 1 medio por la raíz. Y entonces lo que ocurre es que aparece cuando uno pone perfiles de ROM, que podrán ser ley de potencia como en este caso, o alguno más realista, aparece una discrepancia. La discrepancia es esta: cuando uno hace todo este laburo y recuadra acá, viene y grafica y obtiene una curva que se parece a la gris, cuando las observaciones se parecen a esto que está acá. Entonces hay una diferencia enorme. Acá uno sostiene una velocidad relativamente alta de varios cientos de kilómetros por segundo a distancias grandes, a distancias en las cuales uno supone que la galaxia se acabó, porque ya no observo nada. Estas estrellas que están acá son estrellas de fondo, no necesariamente asociadas a esa galaxia. Es como que según la curva de rotación, la galaxia es más grande de lo que parece por su brillo. Entonces, no solo no le invoca a esta potencia que está acá, este exponente que está acá, porque no le da la pendiente, sino que tampoco le invoca la constante. Entonces esa discrepancia es importante, y la forma que la comunidad propuso para paliar esa deficiencia teórica importante es proponer que hay un tipo de materia que solo participa en cuanto a su interacción gravitatoria. O sea, hay una materia que es oscura, o sea, no brilla, no emite fotones, no absorbe fotones, no tiene presión, no hace nada, salvo ser atraída gravitatoriamente o atraer gravitatoriamente. O sea, cumple la ley de gravitación universal y nada más. Claro, si uno propone eso, entonces puede explicar cualquier cosa, o sea, porque es poner lo que se necesita para que me dé lo que hace falta. Es decir, en la suma de densidades, todas las densidades de estrellas, gas y polvo que estaban acá y que no alcanzaron, le agrego lo que haga falta para que dé materia oscura. Ahora, entonces, como no sé lo que es la materia oscura, puedo poner todo lo que necesite, bueno, hasta que dé, eso es lo que digo. Es un parche. Entonces, si el perfil observado cumple, por así decir, que betita es un plató, o sea, tiende a una constante, si betita tiende a una constante, entonces lo que necesito es que esto de constante, o sea, que este exponente valga 0, o sea, que A valga 1. Si A vale 1, la distribución de densidad es como R a la menos 1. O sea, si yo tengo una distribución de masa que va como R a la menos 1, que es un decaimiento, pero suave, un decaimiento muy suave, a distancias incluso que van más allá de las que yo veo brillar esa galaxia, entonces un objeto tal podría funcionar. Y como esa idea más o menos prendió, se sigue sosteniendo. La materia oscura, lo que pasa que uno dice, bueno, porque está claro que si vamos a agregar materia oscura no es cuestión de poner una pizca, porque no es que falta un poquito, y decir, bueno, pongo un poquito de algo y listo. Esto da muy mal. Entonces lo que hay que, si uno está dispuesto a agregar materia oscura, la materia oscura va a ser la mayoría.
¿no? Y efectivamente, el 85% de la masa del universo suponemos que es materia oscura, para explicar la curva de rotación de las galaxias. Y otras cosas, porque no es solo eso, sino que hay efectos de alguna forma esa propuesta se sigue sosteniendo porque no es solo que ayuda a explicar la curva de rotación de las galaxias, sino que también hay efectos que llaman de lente gravitatoria. Ustedes saben que por relatividad general, como la relatividad general supone que la gravitación se modela como geometría, o sea, el espacio-tiempo, en vez de ser cartesiano, es curvo, y la curvatura del espacio-tiempo tiene que ver con la distribución de masa. Entonces, en donde hay mayor concentración de masa, hay más curvatura del espacio-tiempo. Y como la luz, los fotones, se mueven a lo largo de las geodésicas, o sea, de líneas rectas, entre comillas, en realidad son líneas que se curvan por gravedad. Entonces, la luz se curva cuando pasa cerca de fuertes concentraciones de masa. Y efectivamente se observa que cuando pasa si yo estoy observando una estrella que está atrás de una galaxia, veo que efectivamente esa estrella, la luz de esa estrella llega curvada. Se curva por efecto de la gravedad de esa galaxia. Y la gravedad que le ejerce esa galaxia, ya no al resto de la galaxia, sino a los fotones que pasan por ahí, se curva en una proporción que tiene más que ver con la distribución de materia oscura que con la de materia bariónica. O sea, hay otras evidencias de que la materia oscura o algo parecido está ejerciendo su efecto. El área de investigación de materia oscura, en particular ver qué es la materia oscura, es un área muy activa. Hay en la literatura todavía alternativas. Uno puede decir, bueno, no es que hay materia oscura, ¿cuál sería una salida de esto? No es que hay materia oscura, es que la ley de Newton, la ley de gravitación universal, que dice que va como -1 sobre r cuadrado, está bien a distancias chicas, como por ejemplo para explicar el movimiento planetario en el sistema solar, pero ya cuando uno va a los kiloparsecs, no es 1 sobre r cuadrado, es un poquito más o un poquito menos. Entonces, eso podría ser otra salida teórica. Usar teorías que se llaman de gravedad modificada. Pero bueno, estamos en un terreno de sostener ideas que son muy especulativas. También hay toda una línea de trabajo para ver cuál sería la ecuación de estado, de ecuación de materia oscura, si la materia oscura es fría o si cumple alguna ecuación de estado, en fin. Pero bueno, como todo eso es muy especulativo, puedo terminar por hoy acá. Son -10, así que si les parece, 4 y 5 pueden empezar con la práctica. Y yo termino acá, a menos de consultas que puedan tener. Daniel, Sí, ¿qué tal? ¿cómo estás? Ese 85% de diferencia de masa, Sí. ¿no podría medirse cerca del sistema solar y buscarse si hay realmente ¿no hay alguna manera experimental de detectarla? Sí, no se ha detectado, pero hay experimentos que se proponen medirlo. Hay un experimento que no está en funcionamiento, se llama Andes, que es construir un observatorio adentro de la cordillera de los Andes, o sea, acá en Argentina y Chile, para medir materia oscura. No hay, o sea, están hechos de unas partículas que no son, creo yo, las que están en el sistema estándar, previstas por el sistema estándar. Entonces, pero bueno,
la materia oscura está hecha de algo y tiene que de alguna manera interactuar con algo para poder ser detectada, porque si por definición no interactúa con nada, no la podemos detectar, con algo que no sea gravitatorio, me refiero. Es medio difícil eso. Claro. Pero hay experimentos en marcha, hay experimentos en Gran Sasso, en Italia. No sé si está Belén. Belén creo que... Sí, estoy. Vos sabés de materia oscura, ¿no? No particularmente. No particularmente. Ah, bueno. Pero hay experimentos que proponen detectar materia oscura acá en la Tierra, ¿no? Acá Sí, Martín hay se algunos. hace esta pregunta. ¿Cómo? En la Hay Tierra. está donde trabaja Javier Tiefenberg. Algún laboratorio en Fermilab que no está en Fermilab, es uno que está enterrado en una mina, ¿En como Italia? 2 kilómetros bajo tierra. No, en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. Yo conozco, hay uno en Italia que se llama Gran Sasso. Claro, sí. No, este es uno que, no me acuerdo ahora cómo se llama el proyecto, pero está enterrado en una mina a 2 kilómetros bajo tierra, una cosa parecida se pretende hacer con el proyecto Andes. Está el proyecto Andes, que es un proyecto por ahora. Está el Super Kamiokande en Japón. Hay proyectos, la verdad que no te sabría decir más que eso, pero que hay intentos de detectar partículas compatibles con lo que entendemos que es materia oscura, hay. No es fácil. Porque como no interactúan, justamente, por definición, no tienen las interacciones que tienen la materia bariónica, entonces es muy difícil. Pero bueno, pero las hay. Sí, para responderle a Matías, lo que pregunta, lo que se pretende medir en esos experimentos es alguna interacción, o sea, los subproductos de alguna interacción de las partículas de materia oscura con las partículas de materia bariónica que nosotros conocemos. Claro, si existen, son partículas que tienden a no interactuar, como los neutrinos. Los neutrinos interactúan muy poco, hoy sabemos que tienen masa en reposo, pero hasta hace unas pocas décadas no se sabía. Y estas partículas justamente son reacias a interactuar y por lo tanto son muy difíciles de detectar, hay que hacer experimentos muy, muy complicados para poder desechar interacciones espurias, o sea, interacciones que no sea materia oscura, sino que sea otra cosa. Pero hay proyectos en danza. Sí, asumimos que estamos rodeados de materia oscura y la queremos detectar entonces. Como por lo pronto, la única interacción evidente es gravitatoria, y para que la interacción gravitatoria se manifieste necesitas mucha masa, y entonces, por lo menos esa es la necesidad, o sea, en objetos tan grandes como las galaxias, la materia oscura manifiesta su interacción gravitatoria y para eso se la definió. Cuando las porciones de materia son mucho más chicas, si no tiene otra interacción que la gravitatoria, va a ser muy difícil detectar si efectivamente es muy difícil. Ahora, decime una cosa, teorías desde el punto de vista de la cosmología, es decir, buscar efectos cosmológicos que sean los que distorsionen las velocidades de las galaxias. O sea, esto, digamos, que venga un tironeo externo, digamos. ¿Existe ese tipo de teorías hoy en día? ¿Entiendes lo que pregunto? No sé si entiendo O sea, la pregunta, pero igual la respuesta es no sé, porque no sé, seguramente hay en la literatura infinidad de propuestas, hay un montón de gente que labura, en este caso en materia oscura, en cosmología, efectos de los más variados, pero no es un tema que yo sigo, así que no te sé decir. Bueno. A mí me parece que la materia oscura es algo que un viento de éter. Nos vamos a reír, alguien va a encontrar la verdadera explicación y la materia oscura caerá en desgracia, pero no lo sé.
como el éter, digamos. Claro, exactamente, como el éter, como tantas cosas que durante años, para mí es claro que es como un mal necesario, o sea, es un parche que tenemos porque hasta que no sepamos reemplazarlo por algo mejor, pero no sé, no, como propuesta me parece. Pero bueno, está la materia oscura, está la energía oscura, y de nuevo, tanto la materia oscura como la energía oscura son la mayoría, entonces me parece que de repente toda la astrofísica está muy mal, porque para explicar las cuestiones básicas, la culpa se la echás, la mayoría de la culpa la tiene un objeto que no conocemos, con lo cual muestra el grado de ignorancia que tenemos, yo diría. Pero bueno, eso no, es como a principios del siglo pasado no existía la mecánica cuántica y sin embargo seguramente los físicos pensaban que tenían todo más o menos claro. Pienso que en algún momento va a aparecer algo que nos muestre cuán equivocados estamos. Pero bueno, hasta que eso no ocurra. Acá... Sí, ¿qué es? responderle un poco, le quería decir a Matías que preguntaba por la masa de las partículas de materia oscura. La respuesta es no se sabe. Entre los distintos candidatos que hay, algunos son más pesados que los neutrinos, algunos son más livianos. Hay un montón de grafiquitos con eso. Si googleás Dark Matter Candidates más, vas a encontrar un montón de grafiquitos que te dicen los diferentes experimentos, a qué rango de masa de las partículas candidatas, digamos, apuntan. Y ahí les dejé un link, me acordé cómo se llamaba el laboratorio en el que trabaja Javier, se llama SNOWLAB, y me acuerdo que en un curso que dio él hace unos años en el DF, un curso de los profesores visitantes, mostró un video de lo que era pasar un día en SNOWLAB, teniendo que levantarse a las 5 de la mañana para meterse a la mina con los mineros, en un ascensor que tarda no sé cuánto tiempo en bajar esos 2 kilómetros, y después cómo tienen que limpiarse, desvestirse, bañarse, ponerse la ropa limpia para entrar a las zonas de trabajo del laboratorio. Nada, es muy impresionante. Se los dejo para que lo miren después de clase. Está muy bueno. Buenísimo. Cómo se trabaja en esos lugares. Claro, o sea, efectivamente hay experimentos en danza, sí que los hay. Detecciones en concreto no, ninguna que sepamos, pero bueno. Te cambio el tema, Daniel. ¿Tenemos problema para el jueves o viernes? Vamos a tener, sí. Sí, yo te mando. Vale. No lo tengo escrito todavía, pero... No. Después me decís bien qué día preferís que se haga la entrega. A mí me da igual, no, eso manejalo vos. Muy bien, no, bueno. Tiene que ser cómodo tanto para los alumnos como para el que le toca corregir. Yo te mando una versión, vos lo mirás, Bien, vos dale. y me da igual. Buenísimo. La vez que viene seguís con galaxias y ya el martes que viene empezamos con cosmología. Sí, a ver, miremos el cronograma, porque me parece que como no vamos a hacer esa clase especial, Claro. hay como una clase más, digamos. Entonces uno podría, déjame ver el cronograma que nunca lo tengo a mano. Pero lo que voy a hacer antes que nada es dejar de grabar.